Pedro, Jacobo y Juan, y al padre, a la madre de la niña. Quería que solos ellos observasen. El problema no es la niña. Por eso le dice, no temas, no tengas miedo. El problema, ¿quién era? Los padres y los discípulos. Viene la madre y los hermanos y no podían llegar a causa de la multitud y dice que se le avisó a Jesús. Vienen tu madre y tus hermanos que venían a verte. Entonces él dice, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Parece, ¿cómo se dice? Una respuesta no esperada, ¿no? Pero Lucas lo está relatando así para mostrarte que su gente no creía. Porque está diciendo que su madre y sus hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. Ellos no son su madre y sus hermanos porque oyen y no la hacen. Eso es lo que está diciendo. Entonces, tenemos un grupo acá, que son sus familiares, incluida su madre, que decían, mi hijo no va por ahí. El fariseo había dicho, este si fuera profeta, sabría a quién le toca. Este no es profeta. ¿Por qué decía eso? Porque decían que a lo menos Jesús era un profeta. Como Elías, como Eliseo, como los que habían tenido. Como Samuel. Este era un profeta. No tenían escuelas de profeta. No era nada novedoso tener un profeta. Pero si fuera profeta, tendría un mínimo, ¿no? Entonces había una disputa de pensamiento. ¿Por qué lo seguían? Porque sanaba. Solo por eso. Entonces, ya ok. El hijo se está volviendo loco. Está diciendo que el reino ya llegó. No es así. Y se ponen de acuerdo a ir toda la familia. Siguiente relato. Ahora los discípulos, ¿creían o no creían? Miren lo que dice el relato. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaron, o navegaban, dice que él se duerme. ¿A qué compara Jesús el dormir? A la muerte, ¿no? ¿Quién muere? Él. Y están los discípulos, ¿y qué se les desarma? Todo. La tempestad comienza cuando él muere. Oye, pero ¿qué es el agua? Apocalipsis, ¿con qué compara el mar? Con el lugar que bota o vomita a los muertos, ¿no? El mar o el abismo es el lugar de los muertos. También lo relaciona con el lugar de quiénes, de los demonios, el abismo, el ángel caído que llega y abre las llaves del abismo en Apocalipsis. Todas esas señales usted las encuentra en Apocalipsis. Ahora usted entiende por qué en Apocalipsis se mencionan todas esas cosas, porque era parte de la apocalíptica que ellos utilizaban. Entonces, tenemos mar, tenemos viento. ¿Y qué es viento acá? Bueno, viento es viento, pero esto es una señal. Apocalipsis dice que los cuatro vientos son sujetados. Estos cuatro vientos son ángeles, ¿no? Entonces, fíjense, los demonios son expulsados. Tenemos viento, tenemos peligro, tenemos muerto. Y vienen a él y lo despiertan y le dicen, maestro, maestro, que perecemos, estamos muriendo. Despertando a él, reprende al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. ¿Y qué les dice? ¿Dónde está vuestra fe? La semilla cae en piedra, pero en el momento de los que hubo, no tiene humedad. Los discípulos tampoco tenían idea quién tenían al lado. Los seguían porque habían sido elegidos. Jesús los había llamado y les había parecido bien la historia. ¿Por qué? No podían pescar. Y de repente están llenos de peces. ¿Quién es este? Sigámoslo. ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados. ¿Qué tenían? Miedo. El ángel del Señor se le presentó a María y le dice, no temáis. Se le aparecieron los ángeles a los pastores y les dicen, no temáis, os doy buenas nuevas de gran gozo. No temáis, no temáis, no temáis, pero ellos sienten miedo. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? No tenían idea quién tenían al lado. No creen. El Gadareno. Dice, al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado que hacía mucho tiempo que y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino ¿dónde vivía? En sepulcros, lugar de muertos, así como el mar. Es la misma historia. Está haciendo un paralelismo. Al ver a Jesús, se lanza y grita y dice, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo. Fíjense que lo está reconociendo como el Hijo de Dios. Los discípulos se hacían la pregunta, ¿quién es Él? Pero acá el endemoniado le reconoce como Hijo de Dios. Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Los vientos. Tenía cadenas, grillos, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dice, Legión, porque muchos demonios había tenido en él. Y le rogaban que no los mandase a dónde.
al abismo, el lugar de los muertos, las prisiones de oscuridad, el abismo que dice Apocalipsis. O sea, son puras señales que van hacia allá, ¿las ven? Es el mismo suceso del mar y la tempestad. Había allí un hato de cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar a ellos y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. ¿Dónde caen? Al mismo lago, al mismo mar. Como ellos veían a los cerdos como inmundos. ¿Dónde caen los inmundos o los impuros? Al mar. ¿Qué tiene que pasar con nosotros, todos los impíos? Debemos morir para volver a vivir. Para entender el reino, debes nacer de nuevo, volver a nacer, volver a vivir. Resurrección son señales de lo mismo. Ahora miren, justo después de los cerdos se caen y los que apacentaban los cerdos, dice, vieron lo que había sucedido. Le hago la pregunta, ¿el endemoniado gadareno era terreno bueno? Lo van a ver ahora. Los que cuidaban los cerdos dan el aviso en los campos y salen a ver lo que había sucedido y vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús vestido en su cabal juicio. ¿Y qué tienen? Miedo. Siempre van a ver estas señales. Miedo, no tengan miedo. Y el que tiene miedo está sufriendo por algo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, mucho miedo. Pregunta, ¿por qué ustedes creen que estos hombres tenían miedo? ¿Qué cuidaban ellos? Cerdos, o sea, animales inmundos. ¿Era lícito para ellos cuidar cerdos? No era lícito cuidar cerdos. No, ¿Qué eran? pues paganos, Inmundos, para ellos eran paganos. impíos, Sí, Estaban en, pecadores, estaban en sí, contacto con los cerdos. sí, totalmente. Era un exacto. pueblo de cerdos. Entonces viene Jesús, libera al demonio, ha llegado el Mesías, se viene el reino, miedo del sufrimiento. ¿Por qué? Porque el impío cae preso. Eso decía el reino de los cielos. Vean el discurso de Juan el Bautista cuando él empieza a hablar que el reino se ha acercado. Juan el Bautista dice, los impíos serán quemados. Viene con la hoz a separar el trigo de la cizaña y estos se van al granero y estos se van a quemar y serán quemados y serán quemados. Se acabó. Porque el concepto del reino era el errado. Hasta el día de hoy lo tenemos errado. Porque creemos que va a venir de la misma manera que ellos pensaban, que es tomar a los malos, quemarlos, tomar a los buenos y salvarlos. Y no hemos entendido nada, que todo está escrito como el pensamiento judío y está tratando de conciliar el pensamiento con la verdad del reino. Por eso que no creían en él, porque no les parecía. Y si usted empieza a contarle a los demás de este Dios que usted ha conocido, tampoco le creen, porque le dicen, o es una maravilla, mucha maravilla, es un Papá Noel bueno, 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 siempre no, no puede ser. Y pareciera que es que el lenguaje está escrito para... Yo digo, a veces no entendemos lo que los textos están diciendo. En la concepción judía, al entender que habéis llegado el reino es miedo. Y el Señor viene a decir, no temáis, no temáis, no temáis. Más tarde Lucas va a decir, el reino ha llegado sin aviso. Entonces estos tipos tienen miedo, tienen temor. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Yo quiero estar contigo. Pero Jesús lo despidió y le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. La luz se pone en un lugar que se vea. Y él se fue publicando por toda la ciudad. Estaba lleno de impíos, pecadores, cuidadores de cerdos. Las grandes cosas que el Señor había hecho con él. No temáis. Miren esta historia. Nos está contando lo que sucede en los terrenos. Unos creen, la semilla cae, otros no creen. Los discípulos no creían, la familia de Jesús no creía, el endemoniado creyó porque había sido llevado de muerte a vida. Vivía en los sepulcros, había conocido al dador de la vida. Cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa porque tenía una hija de 12 años que estaba muriendo. Como el mar en lugar de muertos, como el endemoniado en los sepulcros, su hija moría. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía flujo de sangre hace 12 años y que había gastado en médicos cuanto tenía y por ninguno había
podido ser curada, se le acercó por detrás, le tocó el borde del manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Fíjense, tienes una mujer joven, tienes una mujer adulta y las dos están enfermas. Una tiene 12 años y la otra está enferma por 12 años. ¿Ustedes creen que esos 12 son casualidades que Lucas los ponga en el mismo relato y diga 12, 12? Con los judíos tan cabalísticos que eran, que lo son. Porque te está hablando de Israel, el problema es de Israel. Hay gente en Israel que cree y gente que no cree. Y la que cree es una mujer desechada, enferma, que se ocultaba. Claro, porque le toca el manto. Dice, ¿quién me ha tocado? Dice el verso 45. Entonces, negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban. Miren, fíjense quién es el que habla acá. Dice Pedro. Pedro le dice, pero Señor, mira, toda esta multitud te aprieta, te oprime. Y le dice, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer se vio que no había quedado oculta una luz, ¿dónde se pone? En un lugar visible. No había estado oculta para Dios. La luz tiene que salir para que los demás la vean. Entonces el Señor la toma y la pone en un lugar visible. Le está dando ejemplos a los demás. Vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo, hija, tu fe te ha salvado. Tal cual le había dicho al centurión. Nunca había hallado tanta fe en Israel. Acá tenemos un caso de buena tierra. Pero ¿qué pasa? Ahora vas a ver esta historia como antes no la habías visto. Sigue camino a la casa de Jairo y la hija muere. No molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y será salva. Fíjense lo que le dice, cree y será salva. Entrando en casa no dejó entrar a nadie, sino a quién, a tres, Pedro, Jacobo y Juan, y al padre, a la madre de la niña. Quería que solos ellos observasen. El problema no es la niña. Por eso le dice, no temas, no tengas miedo. El problema, ¿quién era? Los padres y los discípulos. Lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él les dijo, no lloréis. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más temor. No está muerta, sino que duerme. En el estado físico está muerta, pero ella está dormida. Se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban asustados, que tenían miedo. Pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Una luz se pone en un lugar visible, pero la otra no. Al gadareno le dijo, ve y cuenta. A ellos les dice, guarden silencio. Los terrenos están acá. El Señor nos ha venido a despertar de los muertos. Nos ha venido a pasar de muerte a vida. Esa es la resurrección. La física es un trámite. Miren cómo cobran sentido estos textos. Juan 11, 25 al 26. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree vivirá, aunque muera, porque está dormido, no está muerto. Está muerto el que no cree. El amor de Cristo nos obliga, nos constriñe, nos empuja, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que el que murió por ellos y fue resucitado. De hecho, ya que la muerte vino por un hombre, también por medio de uno la resurrección de los muertos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Está vivo el que está escribiendo esto. En que amamos a los hermanos. Es visible. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Filipenses. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, lo que te lleva de muerte a vida hoy. Ahora miren este texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna, resurrección. Hoy. La vida eterna, la resurrección, es hoy. Miren este texto.
Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, porque duermen, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. El reino. Reinarán con Él 1000 años. ¿Ahora entienden los textos? Si tú crees en Él, has pasado de muerte a vida. Algunos creerán primero, otros creerán después. Dichosos, bienaventurados, felices, los que creen primero, porque la muerte no tiene poder sobre ellos. Son sacerdotes de Dios y de Cristo y reinan con Él por siempre. Sino que tenga vida eterna. ¿Quiénes habían creído primero?